es un fenómeno que está compuesto, es decir, que surge por causas. Hay causas y condiciones que se dieron lugar que dan lugar a ese fenómeno de la caja de gafas. Entonces, las causas que dieron lugar a esta caja de las gafas están vacías de existir verdaderamente. Estamos hablando de la puerta de la liberación sin signos. Este es un fenómeno que se le llama cosa o también se le llama compuesto, es decir, así como es producto de unas causas que lo dieron lugar, a su vez este va a dar un efecto, va a dar un resultado, pues el resultado que va a dar está también vacío de existir verdaderamente, y cuando nosotros nos enfocamos en el resultado, en el efecto de ese fenómeno, estamos hablando de la puerta de la liberación sin deseo. Y cuando yo explico estas cosas, no les entran dudas. A esta explicación no empiezan a cuestionarse algo. Hay algo que falta. ¿Qué cosa sería? Hay algo que aparentemente no está, y yo le estoy ayudando, que no está comprendido en esta explicación. ¿Qué es? ¿Cómo existe? ¿Cómo existe? Demba trupa tomba res, ¿verdad? Candres truquillo res. Demba trupa mena, candres truquidusa. Tomba tanzan besi, sigmaneta, tanjine geisheyoruz. ¿Cómo existe? Meramente imputado. Pero esa no es la pregunta. Cuando lo estoy explicando, utilizando la caja de gafas, ¿no les entran dudas de algo que no está comprendido en esa explicación? Algo que no es... según esa explicación, falta algo. Porque yo traté de enfatizar mucho, todos los fenómenos los podemos clasificar según estas tres puertas de liberación. Y utilicé como ejemplo la caja de gafas. Hay algo que... vacía de gafas. Michel Minuto para algo que tenemos que nos tiene que quedar también muy claro, que el hecho de que no tenga gafas la caja no significa que esté vacío. No hablamos de ese vacío, sino del modo en que existe. No existe verdaderamente, está vacío de existencia verdadera. Pero que ella insiste, y yo le estoy ayudando, todos los fenómenos los explico en base a la explicación de la caja de las gafas. No faltaría algo. ¿Qué tipo de fenómeno? ¿Qué tipo de fenómeno? La realidad convencional, ¿no? Que ha diseñado esa caja, que le ha dado el nombre a esa composición de elementos, ¿no? No falta... Yo no comprendo la pregunta. Chanchu, demi duche kingo maresa. ya. 제가 두제 뭐 인게 tunzul toballeyo 그래서 때 하고 그래서 다른 게 나서 갖고 너무 셔 나갔으면 되거든요. Precisamente, sí. 소리 쳐. Háchale de Madrid, Natalia. Claro, Geshe ha utilizado como ejemplo un fenómeno compuesto. Por eso que dependía de causas, condiciones y que trae un resultado. Pero ¿qué pasa con un fenómeno? Porque hablamos de todos los fenómenos, entonces también hay fenómenos que no son compuestos. No hablemos de la iluminación, dejémonos apartado. Vamos a hablar de el espacio no compuesto, que es un ejemplo de un fenómeno no compuesto. Y eso
lo tenemos que saber. Un fenómeno no compuesto, como puede ser el espacio no compuesto, cuando tratamos de analizar que está vacío, de su entidad está vacía de existir verdaderamente, no hay problema. Pero cuando hablamos de las causas que lo producen, que están vacíos de existir verdaderamente, ahí entra una cuestión. No hay causas. Es un fenómeno no compuesto, por lo tanto no hay causas que dan lugar a ese fenómeno y también significa que no hay un resultado que va a producir ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasa con estas dos últimas puertas? No, telabores. Demasiado nada que gyule majebres. Gyule majebres cha tombotela. ene 참만 해보세요. 너무지 나가 저거 지금 말했어. 저거 매집에 차 뭐 temperature 동거는 나봤다고 고 뭐밤에. 어디다 간다. 저 탐지해 때문에 저거 요랬었다 Pero volviendo al espacio no compuesto, el espacio no compuesto que no surge de causas y condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a aplicarle la puerta de la liberación sin signos? Pues de la siguiente manera. El fenómeno de espacio no compuesto, el que no surja de causas, está vacío de existir verdaderamente. Y cuando tratamos de aplicar al espacio no compuesto la puerta de liberación sin deseo, sería porque no va a traer un resultado, es un fenómeno no compuesto, entonces no va a traer un resultado. Entonces decimos, el que no produzca un resultado está vacío de existir verdaderamente. Por lo tanto, a pesar de ser un fenómeno no compuesto, también se le puede aplicar las tres puertas a la liberación. Otra cosa que también haría falta explicar, ¿por qué le llamamos puerta? ¿Por qué se imaginan que se le llamen puerta? Tiene un sentido importante, es algo para que nos lleve a reflexionar. Abre. Como salida. Entonces, Rosa, ¿cómo entonces? Es algo así. 타브레고. Ajá. 타브레고. 타브레고. 타르스야다. 기셔서 고아데 타브레고. 타브레고. 간다. 대 또만이 돈도 마다는 타벨라여서 그래서 그 신고야 타벨고. Es correcto, porque por eso se llama puerta de la liberación. Es la puerta que nos va a sacar del samsara, la puerta de salida del samsara. Y de hecho, tiene un sentido importante, porque si no se comprende la vacuidad, es imposible salir del samsara. Por eso se llaman las puertas de liberación, porque es la vacuidad, es la única salida del samsara. 똥벌에서야 되다 매벌에서야 니디 가가 삼을 야고 똥벌 다스 봐 뭔지 개셔버렸어 나 이거 먼저 똥벌 먹고 쉬어야지 라도도 못하니 하고 묻었어. Es muy importante que quede muy claro que decir está 똥바 순서나 똥이 순서. 똥바다 매벌이지 가가시오 그랬을 지금 똥벌에서 되다 매를서 아닌데 지금 가가다 똥서야 돼 계속 가리고 있었어. 그다 매버려 똥벌이고 조즈디가 다음에도 요모도 똥벌에서 그랬지. 라서 그 간가 똥벌아지다 매버니데 가가서 돼 섬이 가가 똥벌. Tiene que quedar muy claro que cuando se habla de vacío no es lo mismo que decir no existente. Son dos cosas diferentes, sí, que está vacío y que no existe o no existente. Como por ejemplo, la mesa está vacía de flores, no tiene un jarrón de flores, entonces está vacía de flores, pero no quiere decir que no es lo mismo que decir no existe la mesa. Entonces eso sí tenemos que tratar de tenerlo claro, esa diferencia.
넘어타고 고통번이 찍으려서 동번이 되서도 넘어타고 고통번이 Así que cuando vemos en el texto de raíz que dice los fenómenos que le dice a Shariputra, dice Shariputra, así mismo, todos los fenómenos son vacíos, se refiere a la puerta de la liberación de la vacuidad. Y a continuación está hablando que incluso las causas que lo originan también están vacíos. Es por eso que dice, es la siguiente puerta que llama sin características, que también se define como sin signos, es lo mismo. Y luego nos hablan de los resultados y dice en el texto raíz, no son producidos, es decir, ni los resultados verdaderamente están producidos, como tampoco verdaderamente no están cesados. Y es cuando dice, no son producidos ni destruidos. Y también los fenómenos tal cual por sí mismos no son impuros, inherentemente por sí mismos. Al igual que meramente imputado son libres de impurezas, pero esa libre de impurezas también es meramente imputado por sí mismo, no existe. Y así como también cuando dicen ni deficientes, significa que los fenómenos por sí mismos inherentemente no son deficientes, es decir, ni siquiera eso existe inherentemente. Ngowo gyuni ngowo chik gyulanga Devuni yes. Yo sé que llegará un momento en que hasta les va a doler las orejas de escuchar meramente imputado, meramente imputado, meramente imputado, pero es importante que existen pero meramente imputados. Por eso cuando continúa el texto diciendo ni completos, es decir, quiere decir que completos meramente imputados como completos existen, pero inherentemente por sí mismo completos esos no existen. Y entonces aquí está mencionando son vacíos sin características, hierba, tienen que ser, de esto que acaba de leer, tienen que salir 8 puntos. 1, 2, 3, 5, 6, sí, salen 8. Porque son 8, que quiere decir, hablamos de las, según la clasificación de las 3 puertas, que era 1 por su entidad, la segunda puerta era por su causa y la tercera el resultado.
pues de entidad es 1, de causa son 5, resultados son 2. Y los 8 están aquí cuando dice todos los fenómenos son vacíos, ¿no? Sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros, ya llevo 5 creo, ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. 8. En el comentario está mejor. Y esto... Esto hace referencia al camino de la visión. Sí, ¿lo tienen claro de dónde a dónde va el camino a la visión? El camino a la visión va desde Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Esto demuestra el camino a la visión y son 8 puntos. Y este es el camino de la visión. Cholam, vale, cholam. No va a ser como vos, tenemos de otros. La regla es Tolam tu. No, ya, vale. No, no te ríes. En el camino de la visión, ¿cómo adestrarse en el camino de la visión? Pues obteniendo las 8 características profundas, que son estos 8 puntos que acabo de leer, que representan el camino de la visión. Y con esto pues completamos el camino de la visión. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Qué se trabaja en el camino de la visión? Ya es cuando ya está la batalla en su apogeo. En el punto que dice, por eso, Shariputra, ahí es cuando comienza el camino de la meditación. En el camino de la visión, entonces todos los fenómenos se están viendo a través de la sabiduría exaltada de ese estado de meditación equilibrado, en el cual entonces ya no está percibiendo al fenómeno convencional, sino en el estado de meditación equilibrado, lo que ve es ya la vacuidad, está percibiendo la vacuidad y familiarizándose con esa vacuidad. Por esa razón se explica cuando dice en la vacuidad, porque está en ese estado de meditación contemplativa que se le llama estado de meditación equilibrado, en el cual no ve la parte convencional de los fenómenos, sino está viendo únicamente la vacuidad, y por eso dice, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia, y no hay ojo, y ni mucho ni, que dice que está en ese estado de contemplación, de que está viendo la vacuidad en todo fenómeno.
심지에 사는 자네요 말이스. 심지에 고는 심지에 상자를 가버렸어. 남자가 제대로 생기게 가버렸어. 어때서 남자는 구조 주 무슨 도야요 무슨 돈이 쓰었어. 상자에는 남자가 가지고 가는데. Algo que tiene que quedar muy claro. La persona que está en el camino de la visión, cuando entra en ese estado de meditación equilibrado, está viendo la vacuidad. Y está viendo la vacuidad de todos y cada uno de los fenómenos. Pero cuando sale de ese estado de meditación equilibrado, lo que se le llama subsiguiente, cuando sale de la meditación, vuelve otra vez a percibir la parte convencional de los fenómenos. En otras palabras, un ser que está en el camino de la visión no percibe al mismo tiempo la verdad convencional y la verdad última. Cuando está en el estado de meditación equilibrado, ve la vacuidad, ve la verdad última. Pero cuando sale de ese estado de meditación equilibrado, el estado posterior o subsiguiente, que a veces se le llama, ese está viendo la verdad convencional. Porque no es un Buda. Uno que está en el camino de la visión no es un Buda. Y el Buda es el único que puede percibir simultáneamente la verdad última y la verdad convencional. Y en ese estado de meditación equilibrada en el cual está contemplando, está viendo ya directamente la vacuidad, entonces se da cuenta que los 5 agregados no existen inherentemente, como tampoco los 12 esferas ni los 18 constituyentes. Aquí en el texto una nota, le llaman elemento, pero se refiere al constituyente del ojo. De todos modos, el tema de, así como hablamos de agregados, esferas y constituyentes, son términos que aparecen constantemente en las enseñanzas. Y tiene su importancia el hecho de clasificar así a los fenómenos. Por ejemplo, para entenderlo, para una persona que tiene una capacidad de comprensión más elevada, entonces únicamente con explicar los 5 agregados es suficiente. Una persona de capacidad intelectual o de comprensión media, pues hace falta explicarle las 12 esferas. Y aquel que necesita, uno que tiene una capacidad de comprensión un poco más básica, que necesita de mayor explicación, por eso se da los 18 constituyentes. También esto sirve para eliminar mentes erróneas o concepciones erróneas. Porque cuando una concepción errónea, como creer que los factores mentales fuera una sola joya, como si fuera una sola cosa, y que esa única cosa son los factores mentales. Entonces, para quitarle de esa idea equivocada, por eso está la explicación del agregado de la sensación, de la discriminación, factores composicionales y conciencia, que ahí ya te está describiendo cómo no es una sola cosa, como creía. Y también para aquella concepción errónea, de creer que forma es solo una cosa, una sola cosa, entonces por eso se explica las 12 esferas. De las 12 esferas, 10 esferas son forma,
son materia, y así ya nos destruye la idea de pensar que forma es solo una cosa. ¿Cuáles son las 10 esferas de forma o materia? Es que como lo veíamos aceptando las cosas, dije, pues sabrá de qué estoy hablando. Son facilísimas. ¿Sí? Facilísimo. Son los 5 sentidos, que va el sentido de la vista, del oído, el gusto, el tacto, y los objetos que se percibe con cada uno de los sentidos. Las formas, el sonido, los olores, el sabor, los objetos táctiles. Entonces hacen 10. Estos son las 10 esferas que son materia. Vale, que son materia. Luego decimos son 2 esferas porque 10 son materia, pero 2 no son materia. Que es el poder mental y los fenómenos. Y para esa concepción errónea que cree que mente es una sola cosa, una sola cosa unitaria, entonces se les explica los 18 constituyentes. Natalia, dime en voz alta para que todos te escuchen, ¿cuáles son los 18 constituyentes? Es todo aquel fenómeno que estamos percibiendo. Entonces son cosas que no son ajenas a nosotros, son algo que todos tenemos además. Sí, todo lo que son fenómenos que percibimos. Todos los objetos que percibimos, ¿y qué estamos percibiendo? Desde forma, sonido, olor, sabor, objeto táctil y fenómeno. Y luego, ese es el objeto percibido o que se percibe. El que lo percibe, pues lo percibimos a través de los sentidos, los 5 sentidos y además el mental. Y tenemos lo que son los sentidos y luego las conciencias, que son las que aprenden el objeto. Son 6 conciencias. La conciencia va de la conciencia visual hasta la conciencia táctil y la conciencia mental. Pero están todas, ¿no? Lo repito por si no lo he dicho bien, son 6 conciencias, 5 sensoriales y una mental, 6 conciencias, 5 sentidos sensoriales y el poder mental, otros 6, y 6 objetos que son 5 que son objetos de los sentidos y los fenómenos. Hacen 18. 6 por 3, 18. Entonces, precisamente para aquello, pues una comprensión más básica, pues que requiera, más que nada, que requieran una mayor explicación, mayor descripción, por eso se da los 18 constituyentes. El siguiente punto que se desarrolla en el texto, en el Sutra del Corazón, son los 12 vínculos. Me imagino que vosotros ya conocen los 12 vínculos, entonces, ¿os hace falta que enumere los 12 o ya está? Está bien repasarlos, claro. Está bien repasarlos porque... Pero están facilísimos, ¿no? Eso sí, a la hora de enumerarlos, eso es fácil mencionarlos. A la hora de explicarlos, ahí ya nos metemos en cosas más complejas.
Y la verdad es que el hecho de reflexionar en los 12 vínculos también nos ayuda a entender cómo es que estamos tan sumergidos dentro del samsara. Y aquí en el texto, en el Sutra del Corazón mismo, que mencionan las 12 vínculos, mencionan que incluso el vínculo de la ignorancia y cada uno de los vínculos, que es lo que nos están atando a la existencia cíclica, no existen establecidos de manera verdadera, no existen verdaderamente. Pero incluso también la ausencia de ellos, la ausencia de la ignorancia y demás, tampoco existe verdaderamente. Entonces, tanto la presencia de los vínculos como la ausencia de los vínculos, ninguno de los dos casos existe verdaderamente. Y bueno, entonces nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, tenemos ya completitos los 12 vínculos. El primero de ellos, la ignorancia. El segundo son la ignorancia. No está enumerado. La ignorancia. La ignorancia. Y el segundo se llama las acciones compuestas. El tercero es la conciencia. El nombre y la forma. El nacer. Aquí están, ya las encontré. Perdón. Entonces, el nombre y forma, el siguiente sería, he dicho nacer, pero no, es el... la ignorancia ya le dije. Esperen que estoy pensando. Kieshe, esfera. Esfera de los sentidos. Sí, sale, esfera, sí. El sentido es mental. Son 6. Son 12. Vale, repa. Luego está el contacto. Sensación. El apego. El aferramiento. Existencia. Nacer. Envejecer y morir. Envejecer y morir. De los 12 vínculos, el primero, el octavo y el noveno son engaños. Y luego el número 2 y el décimo son... es karma, acción. Y los últimos 7, y los 7 que restantes son la base. No nos podemos entretener mucho hablando de cada uno, describiendo cada uno de los 12 vínculos, porque si no, no vamos a acabar el texto.
leasa, ina namje 좀 파자샤, ina 쇼는 주바 스베데데스미라 쿠바 디아발레바다 쿠바 스바니기 야 겐세니 joalen otro tostudo es. Es una cadenita que se va formando. Primero se tiene esa ignorancia. La ignorancia nos lleva a crear karma, crear acción. Esa acción creada se queda grabada en lo que es la conciencia y eso es lo que va a dar lugar a que luego nosotros tomemos renacimiento, existamos, envejezamos, muramos y da lugar también a todo el resto de los 12 vínculos. Tanto esos vínculos que nos están atando cada vez más adentro de lo que es el samsara, cada uno de ellos no existe verdaderamente, como tampoco la ausencia de cada uno de ellos tampoco existe verdaderamente. Al igual que también de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad de la cesación, la verdad del camino, ninguna de ellas existe verdaderamente. Es meramente imputado, es un mero nombre, existe meramente imputado. Incluso los logros, que significa el hecho de poder conseguir esas metas, el obtener logros, pues incluso los propios logros están vacíos de existir verdaderamente, como también el hecho de no tener ningún logro también está vacío de existir inherentemente, vacío de existir verdaderamente. Todo esto pertenece al camino de la meditación. Al camino de la meditación en general. Pero en particular, en el camino de meditación, una parte más específica es cuando dice Shariputra. Dice así pues Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. Aquí, cuando estamos en este punto, así pues Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento y miedo moran en ella, está hablando de lo que se llama el final del continuo, que quiere decir que una vez que se termine eso, el siguiente paso es el estado de un Buda. ¿Esto qué significa? Bueno, dice, está hablando, está continuando con la respuesta y dice, Shariputra, del mismo modo, todos aquellos bodhisattvas, todos aquellos seres bodhisattvas que han conseguido todos estos logros, entonces, así como hemos visto que estos logros no existen verdaderamente, ya estas dejan de ser una fabricación, ya llegan a ser auténticos, ya logran la total pacificación, esa pacificación que ya no hay que fabricarla, ya no hay que
crearla, sino que ya está lograda, entonces, por seguirla y confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella, está hablando de que ya esos bodhisattvas, que ya están en ese final de continuo, donde están en ese camino ininterrumpido, en el cual ya están luchando con los últimos oscurecimientos, los más sutiles de los sutiles, que en ese final de continuo, cuando ya termine de vencer esos últimos oscurecimientos, los más sutiles, los oscurecimientos más sutiles hacia la sabiduría, entonces el segundo instante de eso es cuando ya se convierte en Buda. Por eso hablan del final, es el final del continuo. Quiere decir que está en ese final del continuo, en lo último, donde entra en ese camino de ininterrumpido, en el cual está venciendo los últimos oscurecimientos sutiles hacia la sabiduría, y donde cuando termine de vencerlos va a conseguir lo que se llama el camino liberado, que es el camino ya el siguiente instante es que se va a convertir en un Buda. Por lo tanto ya no hay ese estado, ese logro subsiguiente, porque ya lo ha completado todo. Pues este ser que ya no tiene ningún tipo de oscurecimiento, ya no tiene ningún tipo de miedo, y está morando en esa sabiduría que comprende la vacuidad en todo momento, así trasciende los errores y alcanza la meta nirvana. Sí. Hasta este punto es el camino de Milolam de Kanetu. Milolam. Milolam se tanji todo colom Milolam va. Vale. Estamos ya aquí, cuando comienza el camino de no más aprendizaje, sería cuando dice... Sí, cuando dice... así trasciende los... antes. Sin oscurecimiento, cuando dice la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella, y así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. Desde la mente sin oscurecimiento hasta la meta en nirvana es el camino de no más aprendizaje. Di lam que tengo mi duadi, ¿verdad? La y luego dice, también todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Que como no coincide siempre en tibetano y en español, lo tengo que buscar para que se me sí, esta estrofita, ya con ello ya ha terminado de explicar los 5 caminos. Entonces, en pocas palabras, ya se ha explicado los pasos para llegar al estado de Buda. Pero de nuevo, en las siguientes estrofas se vuelven a mencionar los 5 caminos.
단단히 도스만 셔야 돼. 다 그게 운동 셔야 있어요. 다 운동 셔야 연조 뭐 등도 셔야 맞아 숨도 있어요. Porque hay seres de comprensión más básica, más inferior, que entonces requieren una mayor explicación. Entonces todo lo que hemos explicado hasta ahora de los 5 caminos es para aquellas personas que necesitan una mayor explicación para poderlo comprender. Pero aquellas personas de comprensión mediana que con menos palabras son capaces de entender los 5 caminos, ahí viene la explicación. 근데 가서 대다원은 근데 마을 통으로 셔야 나도 마 컨디션은 대다원은 셔라 버리신 뭐가 수도 다 손을 대게 어렸어. Y es cuando dice, por eso el mantra de la perfección, de la sabiduría, el vale, el lazo. 그래서 다 되게 러시아 저 셔라 버리신 뭐가 사대 거기서 머리에 바자도 떼 동네 좀배나 testigos. Esa sola línea que acabo de leer. Y Jovena. Aquí se menciona la palabra mantra. Mantra significa lo que protege la mente. ¿Y de qué está protegiendo a la mente? La está protegiendo de sufrimiento, de la experiencia de sufrimiento. 셔라 버리시면 마사지. 다 리버시면 마사지 거래서는 머리가 바자도 제베네 탐전 좀 버쳐가는 리버시면 마사지 조는 되게 있어요. Y por eso se le llama el mantra de la perfección de la sabiduría. Es decir, es aquello que va a hacer destruir por completo esa ignorancia, esas huellas de la ignorancia y toda esa enfermedad de los venenos producidos por esta ignorancia y sus huellas. 그래서 Sí. 그래서 나는 마사지. 그 동네에 저 서버셔는 늘 숨어 쉬면은 다른 뭐는 단단히 졸람 repaga, ¿no? Repa tiempo na. 무슨 말도 좋아요. 셔라 버리시면 마 손으로 봐. Lazo. Y esta sería la línea que representa el camino de la acumulación. Cuando leemos la siguiente línea que dice el mantra del gran conocimiento, ahí está hablando del camino de la preparación. Y la siguiente línea que dice el mantra insuperable. El mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. Lana me venga, tú la maraya que Entonces, cuando dice el mantra insuperable, el mantra igual o inigualable, está explicando el camino de la visión. Quiere decir, estamos hablando de ese nirvana que no mora, que va más allá. Es decir, cuando ya realmente es el opuesto directo a lo que son las emociones aflictivas, a lo que son los engaños, ya está en el camino de la visión, cuando realmente ya está venciendo esas emociones aflictivas. Dona, dunga gyu. Laso. tamje rabdu shiwa chebe ma teni milwa milushin mizumbe sheba shades ode ta kolum shegis. 네. shira porishima ma sido ini ta milumche. 네. será que para tu chimpenga milolam. Laso.
Y cuando dice el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso, ahí está indicando el camino de la meditación. Lo que significa es que, en resumen,